sea que la iglesia tiene una misión. Gracias a Dios por todo lo que hacemos, hermano. Gracias, nos gozamos en todo lo que hacemos. Pero eso no es lo que Dios pide de nosotros. We thank God for everything that we do, everything that takes place within the four walls of the church. But that is not what the church is about. It's about the last part of the video where you saw the little man being sent like 100 miles an hour. He was sent down. Vemos ahí, hermanos, en la última parte del video, el monito que fue lanzado, decía despegar. Era la última parte, despegar, y el monito fue lanzado. Hermano, eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. No lo teníamos planeado así, Dios lo sabe. We didn't have none of this plan like that, but God's plan is always better than our plan. Como quiera. El plan de Dios es mucho mejor que el de nosotros, como quiera, hermanos. Entonces, vamos a gozar ahí con la palabra de Dios esta mañana, hermanos. Quiero que ya se leyó la lectura de esta mañana, pero quiero, para poder entender lo que vamos a estar hablando, quiero que va conmigo ya al capítulo 7 de Hechos, so we can understand what I'm going to be talking about this morning. I'm going to ask you to go to chapter 7 in the book of Acts. Ahí en el capítulo 7, en el libro de los Hechos, hermano. El capítulo 50, el versículo 51 al 54. Verses 51 through 54. Eso no se lo compartí al joven atrás, o eso no está en la pantalla, lo tiene que usar su Biblia esta mañana. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Él siendo Esteban. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, de servirte, Padre. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, Padre, fue a todo costo. Pedimos, Señor, que haya verdaderamente en nosotros ese espíritu de verdad, Padre, espíritu de conciencia, Señor, un espíritu, Señor, de compromiso, el espíritu que está despierto en todo tiempo, Padre, comprendiendo y dándole atención a la decisión que nosotros hicimos para seguirte. Aquí vemos, Señor, este varón Esteban, que te siguió, te sirvió hasta la muerte. Padre bendito, ayúdanos a ser fieles a ti hasta la muerte. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu protección divina que nos tiene aquí en esta mañana. Bendecimos, glorificamos y honramos tu santo y bendito nombre. Te pedimos, te rogamos, Señor, todo esto. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Ahí vemos en ese pasaje bíblico, hermanos. Y gócense en esta palabra del Señor en esta mañana, hermanos. We just pray that you will rejoice in the Word of God this morning. In this passage that I just read, is for us to be able to understand what I'm going to share later. Para entender, hermanos, vemos aquí que Esteban andaba predicando, llevando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no les gustaba lo que oían de Esteban. Entonces se enfurecieron aquellos hombres. Y vemos ahí el versículo 59 que nos dice: y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. He went up to the last moment, the last breath of his life,
following Christ. This man had conviction of who he believed in, who he was serving, and it was Jesus Christ. Este hombre tenía convicción, hermanos, en quién había creído y en quién estaba sirviendo, y este era Jesucristo. Versículo 60. Dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, este fue un momento muy importante en el tiempo de la iglesia, en la era del cristianismo. This is a very important time in the time of the church, of Christianity. Creo que todos nosotros aquí, hermanos, estamos conscientes y entendemos algo de lo que sucedió hace unas cuantas semanas, quizás un mes más y más. El señor ese George Floyd, creo que todos lo escucharon. I think everybody knows about what happened with George Floyd. El muchacho aquí, el señor aquí de Houston, que lo mataron allá en como quiera. Parece que fue en Nueva York, por allá, no sé dónde, pero como quiera, un policía le puso la rodilla aquí en el cuello y lo mantuvo allí así hasta que murió, dio su último suspiro. Y esa muerte causó un movimiento, hermanos, que hasta ahorita sigue. La muerte de ese hombre causó un movimiento contra los oficiales de policía que sigue hasta ahorita. Y digo eso, hermanos, para que nosotros podamos relatar lo que voy a compartir con esto que nosotros hemos visto, hemos escuchado aquí. I know most of you remember, you've heard what happened with George Floyd. Where it happened, I can't remember exactly where. But anyway, a policeman put his knee over his neck until he took his last breath. And that has caused a movement against the police that continues to move. His death made a change, is bringing change. It was a movement. Hermanos, aquí vemos la muerte de Esteban. Y para que sepamos, hermanos, la muerte de Esteban fue el principio de la persecución de la iglesia. Wow. The death of brother Stephen was the beginning of the persecution of the church. La persecución de la iglesia empezó allí con Esteban. Veamos el versículo 1 en el capítulo 8. Look at verse 1 of chapter 8. And like we were saying last week, the message, Saul of Tarsus was the one persecuting the church. Saulo de Tarso era el que estaba ahí persiguiendo la iglesia. El versículo 1, hermanos, ahí dice: y Saulo consentía en su muerte. Saul was consenting unto his death. Estaba probando, lo estaban apedreando, y Saulo parado allí, oficial, estaba viendo. Y la escritura nos dice que era joven Saulo de Tarso. He was a young man then. And they brought his clothes and put it to his feet. Trajeron la ropa de Esteban y la pusieron a los pies de Saulo. Allí empezó la persecución de la iglesia. Veamos el versículo 1, como sigue leyendo. Dice: en aquel día hubo una gran persecución. Allí empezó. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles.
El tema de esta mañana, hermano, es Dios te está preparando para un servicio especial. God is preparing you for a special service in His kingdom. The persecution of the church is something that was uncomfortable for the church now. La persecución, hermanos, causó una incomodidad en la iglesia de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén. La persecución los hizo salir. The persecution made them get out. It moved them to go out. And where did they go? To Judea and Samaria. ¿Para dónde salieron, hermanos? Salieron para Judea y Samaria. Uno al norte y el otro al sur. Praise God, hallelujah. Está tremenda esta palabra. Hermanos, aquí la incomodidad de la persecución a la iglesia los hizo salir de la comodidad. Here, the church became uncomfortable because of the persecution of the church. So they moved out. Salieron. Dice la escritura, hermanos, que salieron. Dice, y todos fueron esparcidos, todos fueron movidos, todos salieron. Everybody left except the apostles. La iglesia, todos salieron, menos los apóstoles se quedaron atrás. The apostles stayed behind, but the church, they were all. La palabra, ahí está, todos. All scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Hermanos, este es el cumplimiento, hermanos. Quiero que van conmigo al capítulo 1 de Hechos, el versículo 8. Go with me to the book of Acts, chapter 1, verse 8. Y vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios se cumple. We see how the word of God is truth. And it's fulfilled. It comes to be. It happens. Dice el versículo 8, que lo sabemos de memoria, hermanos, pero quiero que vean en sus Biblias. Que no digan solamente el pastor dijo, no. La palabra de Dios dice esto. Dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Allí estaba la iglesia. Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí empezó, hermanos. Dios usó la persecución para incomodar a la iglesia, para que salieran. God used persecution to make the church uncomfortable and move them out. Tuvo que movernos a través de la persecución. Podemos ver, hermanos, que la persecución contra la iglesia causó un movimiento en la iglesia. The persecution of the church caused a movement of the church. They were happy, they were comfortable in everything they were doing. And God said, no, I'm not happy with what you're doing, where you're at. And you may be happy and you may think that you're doing everything good and I'm just being blessed by what you're doing. No, I need you to move out. Hermano, la iglesia muchas veces entra en la conformidad, que decimos, estamos bien lo que estamos haciendo, todo lo que estoy haciendo para la honra y la gloria del Señor. Praise God for that. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere algo más para ti. Dios tiene algo más para ti. Dios tiene algo más para mí. God has something else for you and God has something else for me. He says, don't get comfortable in the church. There's more to it than just being in the church. Hay mucho más, hermanos, que estar dentro de la iglesia. Vemos, hermanos, que aquí dice la escritura, en aquel día, ¿a cuál día? En el día de la muerte de Esteban. In the day of the death of Stephen. A wave of great persecution. Dice, en aquel día una gran persecución contra la iglesia. Se levantó una ola de persecución. There was a wave of persecution. And it continues. No paró allí, hermanos. La persecución de la iglesia no paró allí con Esteban, allí en Jerusalén. The persecution of the church didn't stop there. It continues to this day. Sigue hasta este día, hermanos. Hermanos, algo que Dios jamás fallará es en cumplir su propósito
en la vida del hombre. Dios no falla, pero algo que Él jamás fallará es en cumplir el propósito de Él en la vida del hombre. God will never fail us. One thing He'll never fail for sure is that He will always fulfill His purpose in the life of man. Dios cumplirá el propósito de Él en la vida del hombre. Él va a usar lo que tiene que usar, hacer lo que tiene que hacer para cumplir su propósito en tu vida, mi hermano. God will use that He'll do whatever He needs to do to fulfill His purpose in your life. No te sientas incómodo, hermano. No te sientas atacado, no te sientas desanimado si estás pasando por algo en tu vida en este momento. Don't feel discouraged, don't feel all weak, don't feel all out of shape because you're going through something this morning or this week or today. Know that God will use whatever He needs to use to make you move from the area where you feel comfortable. Dios va a usar lo que necesita que usamos para hacernos movernos de esa área, de esa vida de comodidad donde estamos. Estamos en la casa, estamos ahí en el recliner. No sé qué más sofajes hay, pero estamos cómodos, hermanos, cómodos. Viene la tormenta que es, tengo que hacer esto, tengo que meter esto. La tormenta causa incomodidad. If you're at home watching TV or whatever, you're in the recliner just relaxing, you got a cold, got a glass of tea and you're enjoying, and there's a storm coming, you say, oh, I forgot to roll out the windows in my car. I forgot to do this, I forgot, let me go. So the storm has caused uncomfortable, has made you uncomfortable enough to move. Hermanos, la persecución de la iglesia fue suficiente para hacer la iglesia moverse. Persecution of the church was enough to make the church move. Dios no hace las cosas solamente por hacerlas. God doesn't do stuff just to do things in our lives. He has a purpose. And understand this. God has a purpose in everything He does in your life. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace en tu vida. Entonces tú recibe esto, recibe lo que venga a tu vida con un espíritu positivo, un espíritu optimístico. Be optimistic about anything that happens in your life. Amen. Not pessimistic, not thinking the worst of things. No. You're the church. Tú eres la iglesia. Tú eres hijo de Dios. You're the church. You're the child of God. Nothing happens without God having a purpose in your life. Nada sucede sin que Dios no tenga un propósito que Él quiere cumplir en tu vida. He wants to fulfill that purpose in your life. Vemos el versículo 13, hermanos, ahí. Versículo 1 habla de la persecución que llegó a la iglesia. Y veamos, dice, todos salieron. Veamos el versículo 3 ahora. Dice, y Saulo asolaba la iglesia o perseguía la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí está la persecución. There's the persecution. That is what was happening. Persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los creyentes. Pero veamos el versículo 4, hermanos, look at verse 4. Y veamos allí el propósito de Dios, hermanos, en la persecución. You will see the purpose of God in the persecution of the church. Dice, pero, en tu momento, pero los que fueron esparcidos, o los que fueron movidos, dice, iban por todas partes, tomando una coke, llenándose de la hamburguesa, de la pizza. No, hermanos, no, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. They were not just going out, they just didn't move and say, you know what, we're being persecuted, let's get out of here, let's go. No, they were leaving Jerusalem, but they were living with a purpose. The purpose was taking the message of Jesus Christ for salvation. He says, therefore they were scattered abroad and went everywhere, preaching the word of God. Llevando la palabra de Dios, hermanos. Si Dios te mueve de un lugar a otro, hermanos, por la incomodidad que haya venido a tu vida, ahora tú te mueves, tú tienes que ir aquí o tienes que ir allá. Hermano, no sé, será enfermedad, será lo que sea, será las finanzas, lo que sea, te ha movido.
te ha hecho moverte de ese área de comodidad en tu vida. Dios quiere que tú lleves el Evangelio contigo. Praise God. Dios quiere que lleves el Evangelio contigo. No solamente moverte, no solamente levantarte, sino que lleves el Evangelio contigo. Hermano, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Quiere cumplir su propósito en mi vida. Tenemos que ser obedientes a ellos. Dice, dejaron sus casas. Jerusalén. They left their homes. They left Jerusalem. Jerusalem was their home. O quiere decir, dejaron su lugar de comodidad. They left the area where they were comfortable. They left home. Dejaron mucho atrás. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir el propósito con la iglesia. God will fulfill His purpose with the church. My brother, don't think that all this that is happening just because it's happening. No, no. As the church, we have a different perspective. Hermano, todo lo que está aconteciendo no está aconteciendo solamente porque está aconteciendo. No, hermano, nosotros como iglesia tenemos que tener una perspectiva diferente. Dios tiene un propósito en todo esto. God has a purpose in all of this. Look how people have moved out from different places where they were comfortable. Veamos donde la gente se ha movido en diferentes lugares, donde estaban confortables, había comodidad, han perdido trabajos, muchas cosas están aconteciendo, hermanos. Dios quiere que la iglesia se mueva. God wants the church to move. I love you, my brothers. I love you, my children. But I hate to just see you all the time just in the same place. Move. I'm going to cause something in your life for you to move. Yo voy a causar algo en tu vida, algo de incomodidad para que te muevas. Pero que te muevas, como dice aquí, llevando el Evangelio de Jesucristo. Taking the gospel of Jesus Christ that changes and continues to change the lives of men. Ha cambiado y sigue cambiando la vida de los hombres. Dios usa la persecución de la iglesia. Ahí después de ese día de la muerte de Esteban, mis hermanos, para que mis hermanos salieran de su área de comodidad. Yo no sé qué estará sucediendo en tu vida, mi hermano, pero si estás pasando por un tiempo de incomodidad, no cuestiones a Dios. I don't know what you may be going through in your life, but if you're going through a time that's making you uncomfortable in your life, don't question God. Don't question God. Question yourself. No cuestiones a Dios, cuestionate a ti mismo. Dios está usando esto para hacerme mover a algo diferente. God is doing this to make me move. Hermanos, estemos conscientes que si somos hijos de Dios, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y Dios va a hacer lo que Él va a hacer para buscar lo mejor para nosotros. Know that we're children of God and we're in His hands. And He's going to do whatever He needs to do to give us the best that He knows we need. Nos da lo mejor que Él sabe que nosotros necesitamos, hermanos. Al quedarse, hermanos, los apóstoles, dice que todos salieron menos los apóstoles. Al quedarse los apóstoles atrás, no fue de ánimo a los hermanos cristianos en las cárceles. Los hermanos que salieron sabiendo, oh, allá están los hermanos apóstoles para cuidar de esos hermanos. Hermanos, cómo Dios hace las cosas. It's amazing. Hermanos, es algo tremendo como Dios hace las cosas. Dejó a los apóstoles ahí en Jerusalén y movió toda la iglesia, todos los demás, sálganse. Yo voy a cuidar a los que están allá y voy a mover a estos acá. Hermanos, cómo Dios es un Dios de orden. We see how God is a God of order. He left the apostles behind. Take care of who's back here. But I need you all to go out and spread the gospel. And things started happening. Hermanos, vamos a ver los versículos que dicen que cosas empezaron a suceder. Porque la iglesia salió de Jerusalén a Samaria. Vamos a hablar de un varón que salió y fue a Samaria. Y lo que aconteció allá con él. Ustedes conocen la historia. Además, la persecución causó incomodidad a la iglesia, a los creyentes en Jerusalén.
lo necesitaban. Hermanos, en este tiempo, lo que estamos pasando es una incomodidad. What we're going through, what we're dealing with today, and you know what I'm talking about, esta pandemia, hermano, es una incomodidad, o no lo es. Ve a su lado. Una incomodidad para la iglesia. ¿Por qué? No estamos todos. No podemos hacer todo como lo hacíamos antes. Eso es una incomodidad. No llegamos a los servicios, la escuela dominical. Hay muchas cosas que han cambiado. Ha incomodado a la iglesia esta pandemia. ¿Es persecución? Hermanos, no directamente. Pero directamente nos podemos ver el plan de Dios en todo. Hermanos, no olvidemos el versículo de Romanos 8:28. Don't forget the scripture of Romans 8:28, que nos dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Algo bueno, hermano, va a salir de todo esto. Ya está saliendo. There's some good things that are happening already, and some good things that are going to happen through this. Hermanos, una palabra de ánimo, hermanos. Nosotros tenemos que animarnos, la iglesia tiene que animar el pueblo afuera. La iglesia no puede andar ahí, ay, no, hermanos, no. Entendemos, no enterramos nuestra cabeza en la arena, no. Estamos conscientes, pero tenemos un Dios todopoderoso que está en control de todo esto, hermanos. We have an almighty God that is in control of all this thing. This is just one thing that is happening. Other things have already happened, and there's some more things that will happen. I'm not here trying to be a prophet, no. But the scripture tells us that things will happen. La escritura nos dice que cosas van a acontecer. Esto es solamente una de ellas. Y vemos, hermanos, como la iglesia se está moviendo diferente. The church is moving in a very different way. La iglesia está moviendo muy diferente a como se movía antes, hermanos, como estábamos antes. ¿Podemos decir eso? Amén. Toda la honra y la gloria para el Señor, hermanos. Dios no va a permitir algo más en nuestras vidas sin que no tenga propósito. Dios no es un Dios de desperdicio, hermanos. God is not a wasteful God. He has to have a purpose for everything that He does. There has to be an accomplishment. There has to be an objective in what God does. Tiene que haber, hermanos, un objetivo. Tiene que haber una meta. Dios no es un Dios que va a desperdiciar de nuestro tiempo, que va a desperdiciar nuestras vidas. Ese no es nuestro Dios. We don't have a God that will waste our time and waste our lives. No. He has a purpose for what is happening in your life today. It may not be this pandemic, but it may be something different. But God has a purpose that He wants to fulfill in your life. So He's causing something in your life to make you move from that area that you feel comfortable in. Dios está usando algo más en tu vida para hacerte moverte de ahí de tu área de conformidad. He wants for you to move, just like the church of Jerusalem. Así como la iglesia en Jerusalén, hermanos. Dios usa la persecución o la incomodidad, hermanos, a la iglesia para lograr mucho más que solamente hacerlos mover. He was not God using the persecution just to say, I want you out of Jerusalem. No, He had a bigger purpose. Dios tenía un propósito más grande, hermanos. Dios es un Dios que nosotros conocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. He is Jesus Christ, God Himself. Jesucristo es Dios mismo. Vemos, hermanos, allí Judea. Vemos Samaria. Judea, reino del sur. Samaria, al norte de Jerusalén. Son todos los hermanos salieron. ¡Wow! Estábamos muy bien en Jerusalén. ¿Qué andamos haciendo acá? We were doing fine in Jerusalem. What are we doing over here? Persecution has caused them to move. La persecución les hizo moverse. La incomodidad de los creyentes. Dios los estaba preparando para un servicio más grande que lo que estaban haciendo en Jerusalén. Esa es la persecución. Moverte, llevar el evangelio a otros lugares. Hermanos, Dios usa lo que va a usar para hacerte a ti moverte de esa área de comodidad. No le sé cuáles sean tus planes.
God's going to shake them plans up because He wants you to move. No sé cuáles sean tus planes o qué planes tengáis o qué planes has tenido, pero Dios usa lo que sea para hacernos movernos de esa área de comodidad. He wants for us to move on the area that we feel comfortable in. Why? Because He has something special for you. Dios tiene algo especial para ti, mi hermano. God has something else. Dios tiene algo más para ti. Dios tiene algo más para mí. God has something different for me and for you. And that's why He's going to use whatever He needs to use to move us out of the comfort zone. Vamos a usar lo que vamos a usar para hacernos movernos de esa área de conformidad. Versículo 4, hermanos, es ahí donde dice, llevaban el Evangelio. O sea, hermanos, estos hermanos creyentes realmente tenían el Evangelio de Jesucristo en sus corazones. Porque para donde ellos iban, el Evangelio iba. Praise God. Por eso Dios los movió. That's why God moved, because wherever they went, the gospel of Jesus Christ went with them because they had it in their hearts. They had it in their lives. Lo tenían en su corazón, lo tenían en sus vidas. Veamos el versículo 5, hermanos. Look at verse 5. Este hermano de ahí de la iglesia de Jerusalén, hermano Felipe, gracias, aquí está nuestro hermano Felipe. Dice, sabía que íbamos a hablar de él esta mañana, bro. Dice, entonces Felipe descendió, se movió. Philip got moved from the church in Jerusalem and now he goes to Samaria. Fue movido de la iglesia de Jerusalén a Samaria, dice, a la ciudad de Samaria. ¿Y qué fue? A tomar café con los hermanos allá. Los nuevos creyentes, vengan, vamos a echar un cafecito. No, hermanos, dice la escritura allí. Les predicaba a Cristo. He preached them Jesus Christ. He had to be moved through the persecution to go to Samaria. Tuvo que ser movido a través de la persecución para salir de la iglesia de Jerusalén, ir a Samaria, y allí predicaba el hermano Felipe. O sea, hermano, que el hermano estaba sentado allí en el asiento en Jerusalén, y por la persecución se tuvo que salir, fue a Samaria. ¿Y qué hizo allá? Él se convirtió en evangelista. He became an evangelist, going out of the church to go preach in Samaria. Dios tiene una labor más especial para ti, hermano, que lo que tú piensas. God has a special test for you, greater test than what you may think or what you can imagine. Philip never dreamed to be an evangelist. Felipe nunca pensó, jamás soñó de ser evangelista. Pero ¿qué se encuentra haciendo por la persecución que causó incomodidad? Evangelista. Dios va a usar lo que necesita usarnos para usar nuestras vidas con propósito. God will do whatever it takes to use your lives with a purpose, con propósito. Vemos Felipe, uno de la iglesia ahí en Jerusalén, predicando a Jesucristo. Se convirtió en evangelista el brother. La persecución lo hizo moverse. Hermano, no sé qué esté pasando en tu vida, pero lo que esté pasando en tu vida, lo que Dios esté permitiendo en tu vida para que tú te muevas, tiene propósito. Whatever is happening in your life, whatever God is allowing to happen in your life, it is because God has a purpose to use you for His kingdom. Él te quiere usar para su reino. Persecución, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos salido de un lugar a otro por la razón que haya salido? Por la razón que haya sido. No estamos en el mismo lugar donde estábamos 10 años atrás. No estamos en el mismo lugar en nuestra vida espiritual, o no deberíamos. No estamos en el mismo lugar en la oración, en la constancia de la oración que hablamos la semana pasada. Quizás Dios está causando algo en tu vida para que seas más constante en la oración. Si Dios no permite y no te sacude, no te arrodillas. Y por eso Dios en este momento, mira, está sacudiendo nuestras vidas. ¿Para qué? Dice, te olvidaste de mí, ya no te escucho. Escucho muchos otros hijos míos que me hablan, pero tú ya tienes tiempo que no me hablas. Voy a permitir algo en tu vida. I'm going to allow something in your life so you can wake up, so you will move in the area of prayer, para que te muevas en la área de la oración.
Aquí vemos, hermano Felipe, se movió de la iglesia de Jerusalén para Samaria y se convirtió de un miembro, de un hombre que estaba en la iglesia, a un evangelista. Dios es poderoso, hermanos, y Dios tiene plan en tu vida, tiene propósito para tu vida. God has a plan and He has a purpose for your life. Allow Him to shake you up. Permitirle, hermanos, que sacuda nuestras vidas. Vemos el versículo 6, hermanos. Dice la gente unánime, escuchaba atentamente. Entonces, hermanos, por la persecución, ahora la gente en Samaria está escuchando el Evangelio, dice, y atentamente. Lo que no habían hecho antes. Because of the persecution, now the people in Samaria are listening to the word of God, the gospel that Philip is bringing. And they're being attentive. Están poniendo atención. So vemos ahí el acontecimiento ello. El versículo 7, ¿qué más aconteció? Dice, muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos, ¿por qué? Por la persecución de la iglesia, la incomodidad que Dios causó en la iglesia. Veamos, ahora cojos en Samaria están siendo sanados, ciegos en Samaria están siendo sanados, aquellos que estaban endemoniados están siendo liberados. Están sucediendo cosas. ¿Por qué? Por la persecución de la iglesia. Things are happening with the church now. They were not happening in Jerusalem. No estaban sucediendo en Jerusalén, hermano. Tuvieron que salir. They had to get out of Jerusalem. They had to get out of the comfort zone. Now things are happening in Samaria. But the church had to be prosecuted. They had to be taken out of their comfort zone so they would go out. Tenían que ser sacados del área de conformidad, área donde se sentían a gusto, el aire acondicionado, ay, qué hermoso, el tecito y el café, todo hermoso. Dijo el Señor, ya es suficiente. This is enough. It's time for you to get out. You don't seem to give a message. Para que no entiendan mi mensaje de que ir y predicar el evangelio. So, ¿qué voy a hacer? Voy a causar persecución y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar en la persecución? Esteban, tú vas a dar tu vida. I'm going to give you an example of what persecution of the church is. Stephen, you will give your life. Y Esteban dio su vida. Y ahí empezó el movimiento de la persecución de la iglesia, hermanos. La iglesia se empezó a mover. The church began to move because of the death of Stephen, the persecution, but with an objective, with a purpose that God had in mind. Un objetivo y un propósito que Dios tenía en su mente. Veamos el versículo 8, nos dice que ahí había gran gozo en aquella ciudad. ¿A cuál ciudad? Samaria. Praise God, hallelujah, hermano. La iglesia de Jerusalén salió a Samaria, Felipe anda allá, y ahora hay gozo en Samaria. No sé si había luto siempre, no sé si había tristeza siempre, pero hoy dice que había gozo en esta ciudad, o sea, la ciudad de Samaria. There was joy in the city of Samaria. Why? Because the church was moved. The brothers were moved from Jerusalem into Samaria. Los hermanos fueron movidos y trajo gran gozo, resultado de la persecución de la iglesia. Se movió Felipe. Philip moved. And God was using him in a great way. Felipe fue movido y Dios lo está usando grandemente. Veamos cojos caminando, ciegos viendo, endemoniados siendo liberados, gozo en la ciudad. Hermanos, todo esto está aconteciendo porque por la persecución de la iglesia allá en Jerusalén. Because of the persecution of the church in Jerusalem, all these are happening. And they're not happening in Jerusalem. No están aconteciendo en Jerusalén, hermanos, están aconteciendo fuera de Jerusalén. Hermanos, cosas van a acontecer en nuestras vidas, pero tenemos que salir de nuestras vidas, de nuestra casa. O sea, del yo. We have to get out of that me, my home, and out of the building, by myself, and say, what are the needs outside? And you know what, if we don't do that, God will do it for us. Si no lo hacemos nosotros, Dios lo va a hacer por nosotros. Nos va a sacudir. ¿Sabes qué? Estás muy a gusto ahí, mi hermano. Te voy a permitir esto. Y no empieces a llorar. Porque hermano, lo que voy a hacer, te voy a dar un pañuelo.
límpiate las lágrimas. Pues yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer para cumplir mi plan y mi propósito en tu vida. Don't stop crying, God, Lord, why? No. All He's going to do is give you a handkerchief and wipe them tears. Because I'm going to continue doing what I have to do to fulfill my plan and my purpose in your life. Ese es el Dios Todopoderoso, hermanos. Veamos el versículo 9. Mire lo que acontece ahí con este hombre. Simón, aquel hombre que hacía magia, dice que vino. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquel ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Engañando a la gente. Por eso la iglesia tuvo que ser perseguida para que llegara alguien ahí con verdad. Y ese fue Felipe. Dice la escritura. Y estaban atentos porque en sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquellos que habían sido engañados, ahora viene la liberación. Ahora viene la verdad. For all those that had been deceived before by this man Simon, now the truth is coming. And the truth is coming to the gospel of Jesus Christ by our brother Philip. Vemos ahí en lo que dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Praise God. Hermanos, vemos ahora lo que está aconteciendo. La iglesia salió por la persecución, ahora están aconteciendo cosas fuera de la iglesia. Things are happening out of church. People are believing in Samaria. People are coming and getting baptized. Ahora han sido bautizados, hermanos. Si la persecución nunca hubiera llegado a Jerusalén, Jerusalén todavía estuviera intacta. Si Dios lo permitía hasta hoy día. Dijo Dios, no. Suficiente. Hay gente allá que necesita escuchar el mensaje. Déjame sacudir la iglesia en Jerusalén. Que salgan. Salieron. Dice, versículo 13. También creyó Simón mismo. Este hombre que estaba engañando gente por el evangelio de Jesucristo fue transformado. This man that was deceiving people, not to the gospel of Jesus Christ, he's been changed. He believed. Then Simon himself believed also. And when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Seguían haciendo milagros, hermanos. Hermanos, todo esto que está aconteciendo es solamente por una cosa. Porque Dios va a usar lo que va a usar, hermano, para que tú cumplas un servicio diferente. Que es un servicio mejor que Dios tiene para ti. God is going to use whatever He needs to use to fulfill that one special thing, that one special task that He has for you. Hermano, no es que no valga lo que estamos haciendo ahorita. It's not that it's not value what we're doing now, but He has something more than what we're doing. Él tiene algo más que lo que tenemos ahorita, el servicio del Señor. Algo más especial todavía. God still has something more special for you. So don't get discouraged. No te desanimes, hermanos. Vemos los números, no te fijes en los números. Fíjate en tu relación personal con Dios. Don't look to the numbers, look into your personal relationship with God. Numbers has nothing to do with our personal relationship with God. Numbers has nothing to do with our service to God. Los números no tienen nada que ver más con nuestra relación personal con Dios o nuestro servicio a Dios. Eso es personal. That is personal. Felipe fue uno de los que fue sacudido en Jerusalén. Y así como el monito fue lanzado a Samaria. Y llegó a Samaria y no se quedó parado. Empezó a predicar. Dice, predicaba a Jesucristo. He started preaching Jesus Christ. Why? Because he knew Jesus Christ. ¿Por qué empezó a predicar a Jesucristo? Porque él conoció a Jesucristo en su corazón, hermano. Dijo, aquí está el evangelio de verdad. Here's the gospel of truth. Gospel of Jesus Christ. Versículo 14, hermanos. No termina ahí, hermanos. Ánimo, hermanos. You gotta have courage in this time. Ve al versículo 14, hermanos. No terminó ahí con la iglesia que sacudió y Felipe, sino que estaba aconteciendo tanto
que los hermanos en Jerusalén dijeron, ¿sabes qué? Los apóstoles, ¿sabes qué? Felipe necesita ayuda. Philip needs help over there. Let's do something for him. Vamos a hacer algo por él. El versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, no vieron nada, hermanos. No habían visto nada, solamente escucharon. Dice, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Aleluya. They received the word of God, the powerful word of God. And they changed lives. Dice, enviaron ahí a Pedro y a Juan. Hermanos, ese es el Dios todopoderoso quien servimos. That is the Almighty God that we serve. He caused persecution in the church to move out. Causó persecución en la iglesia a una vida. Esteban, para que la iglesia se moviera. Samaria recibiera la palabra. Simón recibiera la palabra. Cojos que no andaban, anduvieran. Ciegos que no veían, vieran. Aquellos endemoniados fueran liberados. Hermanos, ¿por qué? Dios usa aquello que parece algo malo. Oh, thank you, Jesus. God will use that looks bad. But He has a purpose and a plan for our lives. Hermano, aquello que parece algo malo, aquello que parece algo que realmente no lo creo, Dios lo usa para bien. Hermanos, si no salgamos de aquí y decirle a un inconverso, no te preocupes lo que está pasando. Dios está contigo, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito en lo que está pasando, hermano. Estemos claros, aquí es la iglesia. You have to be sure, don't go outside and tell an unbeliever, this is happening to you, but God has a purpose, God has a plan. You come to Jesus Christ, then you come into God's plan, then you come into God's purpose. Entras al plan de Dios, entras al propósito de Dios. Decimos que los creyentes, será la iglesia, usted y yo, por eso es importante, primeramente, introducir al hombre a Jesucristo. That's why it's important to take that man and that woman that don't know Christ and take them and lead them to Jesus Christ first. Then all the blessings, then everything that God has is for them also. This is God's children. Estos son los hijos de Dios, hermano. Aquí vemos, hombres y mujeres se bautizaban, enviaron 2 más varones. Veamos, hermanos, cómo Dios usa la persecución, la incomodidad de la iglesia, a moverse a otro lugar, moverse a otro lado. Nunca se hubiera logrado todo lo que se logró si no hubiera sido por la persecución de la iglesia. They would never accomplish all that was accomplished if it hadn't been for the persecution of the church. Ahí se sintieron incómodos los hermanos por la persecución y que tenemos que salir. Samaria, porque ya está escrito, Samaria y Judea. Dice lo último de la tierra. Hermano, aquí estamos nosotros, en los últimos de la tierra. No estamos en Samaria, no estamos en Judea. Estamos en un lugar separado de Dios. Nosotros estamos ahí. Entonces ahí está la palabra, hermanos. We're not in Samaria, we're not in Judea. So we're in the ends of the earth. But the word has gotten to us. Pero vemos como la palabra ha llegado a nosotros, hermanos. La persecución forzó a los creyentes, hermanos. Ya para terminar. Forzó a los creyentes a salir de sus casas. Los incomodó. Salieron de Jerusalén, pero con ellos, por eso digo, no, es la iglesia, dice, con ellos salió el evangelio. The believers left Jerusalem, but with them went the gospel of Jesus Christ. Con ellos fue el evangelio de Jesucristo. Muchas veces, hermanos, tenemos que sentirnos incómodos para movernos. A lot of times we must feel uncomfortable to move. ¿Cómo le hace cuando se sienta en casa? Se sienta de una manera
y luego se siente incómodo y se mueve de otra manera, se siente incómodo de otra manera, se siente incómodo, se pone una almohadita acá atrás. La incomodidad lo hace que moverse. When you feel uncomfortable at home when you're sitting down, you move to one side, and then you feel uncomfortable for a while, you move. So because we feel uncomfortable, that causes us to move. Cuando nos sintemos incómodos, eso nos causa a movernos. So Dios usa cosas en nuestras vidas que nos sentamos incómodos para movernos a hacer algo diferente. He causes us to be uncomfortable. Those things that come to our life to make us move, to do something different, to do something elsewhere, hacer algo diferente, algo en otro lugar. So, muchas veces tenemos que sentirnos incómodos. Dios tiene que traer cosas a nuestra vida a incomodarnos para nosotros movernos dentro de la vida espiritual. We have to feel uncomfortable so we can move within our spiritual lives. We've been comfortable with everything that we have, everything going smooth. How's everything going, brother? Everything going smooth as a sail. Todo está yendo muy bien, así como la barquilla que está en la mar, todo bien. Por eso Dios a veces causa esa incomodidad para hacernos movernos de nuestra vida espiritual. Incomodidad no es algo deseable. When you're uncomfortable, it's not something that you desire, not something that you like, it's not something pleasant. Pero no es improductiva. Remember that. Recuerde eso. La incomodidad no es algo deseable, pero no es improductiva. Trae algo bueno. When you feel uncomfortable, it's not something that you desire, something you look forward to, something that is pleasant to our lives, but it's not unproductive. Something good will come out of that when you feel uncomfortable. Something good will come out of there. God will use it for good. Incómodos, hermanos, para movernos. Vemos, hermanos, que de nuestro dolor Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Within our pain, God fulfills His purpose in our lives. De nuestro dolor, hermanos, Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Y solamente Él sabe el propósito. Dios cumple su propósito. Hermanos, la próxima vez que tú seas tentado a quejarte por tu incomodidad dolorosa o tu circunstancia dolorosa, detente y pregunta: ¿para qué me está preparando el Señor? No quejarte. La próxima vez que seas tentado a quejarte, ¿por qué Dios me está sucediendo esto? ¿Por qué? Sino detente y pregunta: ¿para qué me estará preparando el Señor? Next time something comes that is uncomfortable to your life, don't question God. Why this happened to me? Why me? ¿Por qué yo? No, don't. But question yourself: what is God preparing me for? ¿Para qué me está preparando Dios? Hermanos, esa es una vista viendo optimísticamente. That's looking forward. That's an optimistic outlook. You're thinking positive. What is God preparing me for? He's making me uncomfortable where I'm at. And the situation that I'm in is not good. I'm uncomfortable. What is God preparing me for? Don't complain. Don't question God. Just question: what is God preparing me for? Hermanos, saber que Dios tiene un propósito. Dios te está preparando para un servicio especial.
En la persecución Dios estaba preparando la iglesia para un servicio especial. Todo lo que los hermanos hicieron en Samaria y en Judea. Hermanos, tú no tienes que ir a Samaria, tú no tienes que ir a Judea. Dios sabe dónde te va a llevar. Quizás con tu familiar ahí enseguida de ti, ahí está Samaria. Quizás con tu compañero de trabajo, ahí enseguida de ti, ahí está Judea. No es Samaria y Judea terrenalmente, son las vidas que están alrededor de nosotros y no están lejos. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que estamos pasando por ese momento de incomodidad, porque Dios te está preparando para algo mejor, para algo diferente, así como la iglesia en Jerusalén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ser despedidos en esta mañana. Ahí con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. No sé qué esté pasando en tu vida esta mañana, mi hermano. No sé cómo te encuentres. Pero si hay un momento de incomodidad en tu vida, en esta mañana, Dios te está preparando para algo especial. If there's something uncomfortable that is happening in your life this morning, God is preparing you for something better, a special task that He has for you. He has a plan for your life, and He has a purpose for your life. And He had to make you come into this uncomfortable zone in your life so that you will respond. Esta mañana sea alguien aquí o en casa, que nunca ha aceptado a Jesucristo, que diga esta mañana: yo quiero aceptar a Jesucristo. Levante su mano. Si estás en casa, hoy te hacemos una oración. Alguien que diga: hermano, nomás ore por mí, porque estoy pasando por una situación y ahora puedo ver que Dios me ha incomodado ahí para yo moverme, hacer algo diferente. Alguien que diga: ore por mí. Dios la bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar. Primeramente, si alguien nunca ha aceptado a Jesucristo, la Escritura nos dice que vamos primeramente a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, creyendo que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, confesando nuestro pecado a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Es la decisión, es la oración que tú haces así, ahí en tu hogar, para aceptar a Jesucristo y entrar en el plan de Dios, entrar en el propósito de Dios. Fuera del propósito de Dios, fuera del plan de Dios, la palabra del Señor nos dice claramente que no hay esperanza. No hay esperanza en nadie más que en Jesucristo. Haz esta oración ahí en tu hogar y busca un lugar donde congregarte. Busca un creyente cercano y compártele que tú aceptaste a Jesucristo o que quieres claridad en cómo aceptar a Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por aquellos que estarán escuchando esta palabra tuya y harán una decisión por ti. Ahora, este momento, Señor, pedimos por el pueblo tuyo en esta mañana, que ha llegado una incomodidad a sus vidas, que ha llegado una incomodidad a nuestras vidas, Padre Santo, y tú quieres que haga movimiento dentro de la iglesia. Quieres que haga movimiento, Señor, dentro de nuestras vidas. Hemos caído, Señor, en una área de conformidad, Padre Santo, y tú tienes que sacudir la iglesia de una manera u otra. Tienes que sacudir cada creyente, Padre,
para que podamos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación contigo, Padre. Ahora estamos aquí en esta mañana, Señor, pidiendo y rogando por cada hermano que ha levantado su mano ahí y abierto su corazón a ti, Señor, diciendo: ahora entiendo la incomodidad que hay en mi vida. Hay un propósito y hay un plan que Dios tiene que cumplir y va a cumplir en mi vida. En vez de quejarme, Padre bendito, fortalece mi vida. Padre Santo, te pido por mis hermanos aquí, Señor, que tú fortalezcas cada una de sus vidas, Padre Santo, para pasar este momento, Señor, y pasarlo pensando, Señor, creyendo en tu Espíritu Santo que guía nuestras vidas, y el plan tuyo, el propósito tuyo se va a llevar a cabo. Gracias te damos por tu santa y bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.